Amén. El Señor bendiga esta oración elevada al Señor. Pasa nuestro pastor para que pase a predicarse de su palabra. Que el Señor nos bendiga. Damos gracias al Señor porque hoy estamos delante de su presencia. Estoy más que seguro que estamos delante de su presencia. Pero también estoy seguro y he podido percibir en el Espíritu que hay oposición también. Cuando Dios nos quiere bendecir, también hay oposición. Pero yo creo que Dios tiene más poder que cualquier diablo mentiroso que pueda estar dentro de nosotros. Amén. Vamos a ir a su bendita palabra en la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Y que el Señor reprenda al diablo en esta tarde. Y que el Espíritu Santo en esta tarde nos dé la autoridad para salir en victoria. La Biblia no se equivoca. Y en esta tarde, en este servicio especial de Santa Cena, tenemos este mensaje maravilloso. Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante. Nos vamos poniendo en pie en reverencia al Señor en esta hora. Filipenses 2, 5 en adelante. Vamos a meditar en la palabra del Señor. De pie en reverencia al Señor. De pie en reverencia al Señor. Filipenses 2, 5 en adelante. Y damos lectura en el nombre poderoso de Jesús para la comunión del Padre, del Hijo y de su glorioso Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén y amén. Señor, en el nombre poderoso de Jesús y bajo la autoridad de tu palabra, Señor, le damos gracias en esta hora, Señor, por estar, Señor, en este culto de Santa Cena. Señor, gracias porque también, Señor, tenemos la oportunidad de poder gustar de su bendita palabra. Señor amado, en esta hora, Señor, yo pido, Señor, que usted haga memoria del trabajo, Señor, que hemos hecho, Señor, para poder estar aquí, Señor, de los que realmente nos hemos sacrificado, y por amor de aquellos, Señor, usted se pueda glorificar, Señor. Padre Celestial, también, Señor, pedimos que en esta misma hora, Señor, usted reprenda, Señor, todo espíritu del diablo, y que toda obra del enemigo en esta hora, en el nombre de Jesús, sea atada, reprendida y echada fuera de este lugar, Señor, para que por medio de su palabra el enemigo pueda quedar mudo, Señor amado, y mediante, Señor, la presencia de su espíritu, Señor, podamos tener, Señor amado, de la gloria a la victoria. Señor, deme autoridad en esta hora. Señor, le ruego que me dé autoridad en esta hora. Señor amado, que usted, Señor, pueda usar mi vida, Señor, mediante, Señor, el consejo de su palabra. Pido todo esto para la gloria de su nombre, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. A través de Adán, Dios había entregado al hombre muchas potestades, de ponerle nombre incluso a los animales. Estaban en el huerto del Edén y todo estaba absolutamente bien para el hombre, para la mujer. Solamente había una prohibición, y era no tocar aquel árbol ni comer de aquel fruto.
Pero la Biblia establece que el hombre siempre ha sido inclinado al mal, pero el hombre siempre ha tenido el enemigo de nuestras almas, y que el Señor lo reprenda en esta tarde. Ciertamente la serpiente dice que engaña a Eva, y me llama la atención que de un versículo a otro la serpiente, Eva, mi amado hermano, ve que el árbol era malo, que el fruto era malo, pero posteriormente de un versículo a otro ve que era bueno. Y ciertamente el hombre cae en desgracia, el hombre cae en pecado, el hombre es destituido de la gloria de Dios. Ahora el hombre y la mujer son expulsados del paraíso de Dios, está cerrada la puerta, ya no hay comunicación entre Dios y los hombres. Y como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados, apartados, ya no hay comunicación. Ahora Dios, para poder comunicarse con el hombre, se comunica a través de los sacrificios, a través de la muerte de los animales expiatorios, a través del derramamiento de la sangre, lo cual hace que esta sangre solamente cubra el pecado del pueblo. A través, mi amado hermano, de las fiestas solemnes, a través de las fiestas como la fiesta de la expiación, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, derramaba la sangre de un animal puro, entonces los pecados del pueblo quedaban cubiertos solamente por un año. Era un año solamente en que el pecado del pueblo estaba, bendito sea el nombre del Señor, para siempre cubierto. Pero la Biblia establece que el pueblo de Dios, que el mundo estaba cada día, mi amado hermano, en declive. Como vemos el día de hoy que muchos van en declive. Gente que está dentro de la iglesia que también va en declive, porque no se han convertido ni han reconocido a Cristo como su único y exclusivo Salvador. El mundo iba en declive y la paga del pecado era la muerte. El mundo estaba, mi amado hermano, ya no había sacrificio que pudiese, mi amado hermano, agradar a Dios. Dios le habla al pueblo en el libro del profeta Isaías: estoy hastiado de su sacrificio, hastiado de su fiesta solemne, estoy cansado de todo lo que están haciendo. Ya me es gravoso escucharle, ya me es gravoso ver sus sacrificios, ya me es gravoso todo lo que ustedes hacen, bendito sea el que vive. Entonces, mi amado hermano, ya no había quien pudiese agradar a Dios delante de la presencia de Él. Pero dice la Biblia que allí en un humilde pesebre de Belén de Judea, el pan que descendió del cielo, el que se presentó como la puerta de las ovejas, aquel bendito sea el que vive, que fue profetizado, de aquel que se hablaba incluso en Génesis 3:15, de aquel que se hablaba en Génesis 3:21, que cubriría la vergüenza de nuestra desnudez, de aquel que se hablaba allí en Números, cuando la serpiente en el asta era levantada y todo aquel que la mirara podía tener sanidad, de aquel que se hablaba en Génesis 45, ese sustituto, el Cordero sustituto, se manifestaría y nacería, bendito sea el nombre del Señor, en Belén de Judea, en donde allí dice la palabra del Señor que a los pastores de Israel se les enseña y se les revela a través de los ángeles que había nacido el Mesías prometido Israel. Alabado sea el que vive. Los ángeles cantaban gloria, los ángeles cantaban gloria a Dios en las alturas y buena paz y voluntad para con los hombres en la tierra. Había nacido del que tantos había hablado. Ahora el Cristo de la gloria había descendido sobre su pueblo. Bendito sea el que vive. Había solamente el propósito para poder, mi amado hermano, venir a este mundo y nacer. La Biblia establece que había un hombre llamado Simeón, al cual se le había prometido que vería el Mesías y el Salvador. La Biblia dice que fuera del templo, después de haber sido circuncidado el 8º día, Simeón lo toma en sus brazos y dice que ya podría partir en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Él está aquí en esta tarde. ¿Cuántos pueden decir? Él está aquí en esta tarde. Se prepara desde su niñez hasta su edad adulta, caminando en humildad,
caminando en obediencia, comiendo con pecadores, sanando a los enfermos, eligiendo a gente como ustedes y como yo para poder haber tenido, bendito sea el que vive, la opción de conocerle. Caminando en humildad y en obediencia. Lo que todo el mundo esperaba, lo que los fariseos esperaban, lo que todo aquel hombre conocido y erudito de la ley, de la Torá, esperaba. Era un libertador político, era alguien que viniese a quitarle el yugo de los romanos, era alguien que tal vez viniera con la espada empuñada. Lo que ellos no esperaban era ese humilde carpintero de Galilea, uno que desde su nacimiento en el establo estaba relacionado con los clavos y con la madera, que desde muy pequeño estuvo relacionado a este oficio de su padre, el carpintero. Todo lo que ellos decían ahora estaba cumplido delante de él. Estaba cumplido porque ahora el Mesías prometido a Israel se había manifestado. La Biblia establece que hizo muchos milagros y hubieron muchos grandes prodigios manifestados en la vida del Maestro. Pero en ciertas ocasiones, aproximadamente en 3, Jesús habló a sus discípulos diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho a causa de los ancianos de Israel. Pedro, con una buena intención, en cierta ocasión le dice: Señor, arranca que tal cosa no te acontezca. Pero el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. No pones las cosas en la mirada de arriba, sino en las cosas de la tierra. La Biblia establece, amados hermanos, que Jesús volvía por Jericó cuando estaba arriba del árbol Zaqueo. Le da sentido a su vida. Cuando Bartimeo estaba a la orilla del camino, le devuelve la vista. Jesús vuelve y entonces se da esta escena maravillosa. Jesús pide a sus discípulos que vayan a la casa de un hombre para que los dejara celebrar la Pascua. Es por eso que nosotros cenamos con el Señor en aquel lugar. Cenamos y tenemos el pan sin levadura, que representa la carne del Maestro. Cenamos y bebemos el vino, que representa, alabado sea el nombre del Señor para siempre, la sangre del Maestro. Acá tenemos las uvas, mis amados hermanos, que para poder obtener un vino tiene que ser pisoteada, tiene que ser molida, como lo fue molido mi Maestro. Para poder tener un pan y lograr esa harina, el trigo tiene que ser procesado y tiene que ser apretado. Tenemos las hierbas amargas que simbolizan en la Pascua la amargura y la dureza del cautiverio. Alguien lejos del Señor se sentía amargo porque así era mi vida lejos de su presencia. Pero alguien puede decir: es como la miel en el paladar ahora que tengo a su presencia en mi vida. Tenemos el aceite que representa cómo fluye el Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y ciertamente, alabado sea el que vive, Él está aquí. Jesús comienza a cenar con sus discípulos, no sin antes el más grande de todos darnos una lección de humildad extraordinaria. La Biblia establece, mis amados hermanos, que tomando un lavatorio, para que usted me entienda, colocándose sobre su hombro tal vez un paño, algo parecido a una toalla, el más grande de todos, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, que habitó entre los hombres, el todo Dios pero también todo hombre, el Mesías prometido a Israel, aquel que sanaba a los enfermos, aquel que le daba vista a los ciegos, aquel que le dio sentido a nuestra vida, el más grande de todos, comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Me imagino que quitaba las sandalias de Juan
comenzaba a derramar agua. Y tal vez Juan sentía como su corazón se compungía. En vez de que los discípulos lo hicieran, Él les enseñó que el más grande era el que más servía. Tal vez tomó los pies de Santiago y comenzó. Llegó el momento en que llegó donde Pedro, y Pedro le dijo: a mí no me lavarás, Señor. Y el Señor le dijo: Pedro, el que no deja que le lave los pies no tendrá parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: no solo los pies, Señor, entero, Señor, lávame entero. ¿Cuántos dicen: Señor, no solo los pies? No solo los pies, Señor. Entonces, posteriormente se sentaron a la mesa y Cristo empieza a relatarles el nuevo pacto. Tomando el pan, lo partió y comenzó a dárselo a sus discípulos, diciendo: esta es mi carne, que por vosotros es molida, es partida. Y después de haber cenado, dice que tomó la copa de vino y le dijo: esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Y hagan esto, dijo el Señor, en memoria de mí. Esa misma noche, ninguno de ellos tal vez se imaginaba que Judas el Iscariote por 30 monedas de plata entregaría al Salvador del mundo. Y yo le digo a alguien hoy día: no juzgue a Judas, porque por menos de 30 monedas nosotros le hemos entregado. Pero ciertamente, mis amados hermanos, con un beso es entregado. Llegan, mis amados hermanos, allí donde ellos estaban apartados orando, y la Biblia establece que se forma una revuelta, y uno de los soldados del Sanedrín, llamado Malco, le es cortada una oreja por Pedro. Jesús, mi amado hermano, inmediatamente toma aquella oreja y le pega la oreja a Malco, al soldado del Sanedrín, lo que trae un significado extraordinario. Tocar a un soldado del Sanedrín, la pena, lo más probable es que era la muerte, era la cruz. Las evidencias acusaban a Pedro, pero desde allí del huerto del Edén, Jesús comenzó a quitar la evidencia, simbolizando que la evidencia que había sobre nosotros fue quitada. Las cadenas fueron quitadas y ahora somos libres para adorar su nombre. Es tomado apresado, lo golpean, le arrancan la barba, echan suertes en sus ropas. El salmista en el capítulo número 22 ya hablaba que serían perforadas sus muñecas y sus pies. Clavos rústicos de 6 pulgadas que atravesaban y estaban solamente allí en el lugar donde la respiración fuera cortada. Caminando 6 kilómetros con un pesado patíbulo de 50 kilos. Siendo azotado como 120 veces, porque así era la tortura romana. Con el flagrum que desgarraba su carne, que sus costillas tal vez estaban expuestas debido a los golpes que le dieron. Las imágenes que usted ve ahí no son ni siquiera parecidas a lo que la Biblia relata. Sangraba, y era tal el sangrado que le producía una anemia severa. La anemia le provocaba que su visión se acortara, la respiración comprimía su tórax y era muy difícil poder avanzar. Un hombre, dicen los historiadores, de color y de raza negra, tomó la cruz y le ayudó a llevarla. Y llegando al monte Calavera en el Gólgota, la Biblia establece: Él está aquí en esta hora, aleluya. Y estando allí, la Biblia dice que lo clavan en una cruz. El libro de Levítico habla de los sacrificios. El sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. Cerca de las 9 de la mañana, el maestro ya estaba crucificado. El primer sacrificio era cerca de las 9.
El último era a las 3 de la tarde. Jesús, estando clavado en la cruz, pasa algunas horas en donde da señales de que Él, mis amados hermanos, estaba cumpliendo lo que el Padre le había mandado hacer: morir por usted y morir por mí. ¿Habrá alguien agradecido en esta hora por ese sacrificio? La Biblia dice, mis amados hermanos, que habían unos ladrones, uno a su lado derecho, otro a su lado izquierdo. Algunos también le decían: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios. Corona de espina había en su cabeza, corría la sangre por su sien. Al estar crucificado, los romanos eran expertos en tortura. Para lograr matarlos les quebraban las piernas a algunos, pero a Cristo no le tocaron un hueso. Mas Él, en vez de respirar, se erguía para poder mantenerse vivo y seguir amándonos a nosotros. Estoy seguro que lo que decía una imagen que una vez vi en internet tiene razón. Y decía: no fueron los clavos, fue el amor por nosotros, bendito sea su nombre. Fue su amor, Él pensaba en nosotros allí, sangrante, adolorido tal vez, con la visión acortada, con el tórax comprimido, pero soportando por amor de nosotros. Un ladrón le dijo: no lo condenes, nosotros merecemos estar aquí en la cruz. ¿Cuántos dicen: yo merecía la muerte? Yo merecía la cruz, yo merecía los latigazos, yo merecía los clavos, yo merecía la muerte. Pero la Biblia dice que el ladrón le dijo: nosotros sí estamos aquí por algo que hicimos, pero él es inocente, le dijo. Lo sabían desde la salida de allí donde Poncio Pilato, donde había que elegir a Jesús o a Barrabás. Jesús representa al justo, Barrabás nos representa a nosotros, los ladrones, los perdidos, los mentirosos, los drogadictos, los fornicarios, los adúlteros. Así éramos nosotros. Eso representa a Barrabás. Pero Jesús siempre colocándose en el lugar del perdido y del débil. Así estaba yo, débil y perdido, pero Él tomó el lugar que a mí me correspondía. Entonces Él vino, mis amados hermanos, y le dijo al maestro: cuando estés en tu reino, acuérdate de mí, le dijo. Y el maestro le dijo: clavado en una cruz, hermano, de cierto te digo que desde este día vas a estar conmigo en mi reino. A eso de las 3 de la tarde, Jesús grita como se conoce el grito de victoria: Tetelestai, consumado es el sacrificio. Cuando había una deuda grande era perdonada. Hombres que habían hecho un negocio y el acreedor no había podido pagarle a otro. Para perdonarle la deuda y para cerrar todo, se daban la mano y decían: Tetelestai, ya no hay más deuda, ya todo está saldado, ya no me deben nada. Y Jesús allí en la cruz dijo: Tetelestai, ya no hay más deuda, ya no hay más cautividad, ya la muerte no se enseñorea de vosotros, iglesia. Esta sangre derramada, este cuerpo molido representa el único y exclusivo y suficiente sacrificio de aquel que vino a morir por nosotros. Aleluya. Y a eso de las 3 de la tarde entrega su espíritu y expira. La Biblia dice que el velo del templo es rasgado de arriba hacia abajo, simbolizando que el evangelio es del Señor a nosotros, no de nosotros hacia Él.
simbolizando que ya no hay más intermediario, que no hay virgen, que no hay santo, solamente hay uno, un nombre sobre todo nombre. Es por eso que el texto que leímos aquí, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de quién, iglesia, en el nombre de quién, iglesia, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese en Dios. Bendito sea su nombre. Caminó en humildad, sufrió en obediencia y voluntariamente se entregó. No lo mataron, se entregó voluntariamente para que usted y para que yo podamos tener este regalo de la salvación, que no se compra, que no se vende, se obtiene mediante la fe en el Maestro. Ve que Dios tiene más poder que el diablo. Esto viene a traer unidad en los creyentes. Esto viene a traer en que hoy nos hemos reunido con un propósito. Hoy nos hemos reunido en esta maravillosa invitación que nos hizo el Señor. Y hoy Dios nos dice: aquí está mi mesa preparada. Te excluyeron de hartas mesas, ¿cierto? Aquí hay lugar para ti. Por tu condición te dijeron: no, tú no te puedes sentar. El Cristo de la gloria dice: hay lugar para ti hoy día aquí. Te miraron en poco, el Señor dice: hay lugar para ti aquí. Cuando hoy pases a cenar, hermano, hermana, ten en cuenta esta mesa. Mira las hierbas amargas y recuerda lo amargo que era tu vida lejos de Él. Mira el pan y recuerda que Él fue molido, como fue molido el trigo para que ese pan pudiese hacerse. Mira el vino y recuerda que Él derramó hasta la última gota de su sangre por ti y por mí. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios ni a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre se humilló. Humillación es lo que Dios quiere de nosotros. Si Cristo lo hizo, ¿por qué yo no? El altivo nunca va a recibir. El altivo, el soberbio, el cachiporra nunca va a recibir. Pero el que es capaz de negarse a sí mismo, el que dice todos los días: es pesada la cruz, pero vamos. Se me puso pesada la cruz, pero vamos. Vamos. Lo más probable es que alrededor de la cruz, aquel día los demonios celebraban. El diablo dijo: está cumplido el propósito. La esperanza de muchos se había ido. Pero la Biblia a mí me enseña que al amanecer del tercer día, la piedra fue removida del sepulcro. Las mujeres fueron a ver al Maestro con especias, pero encontraron su manto doblado. ¿Sabe lo que significa el manto doblado? Volveré. Y no sé usted, pero yo lo espero. Ahí en Saquindara.
Yo espero, yo lo espero, yo lo espero. Vieron seres resplandecientes, los cuales le preguntaron a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahí estaba la noticia para aquel que se le tuvo que apagar la sonrisa de súbito. Aquel que dijo: en la cruz lo humillé, pero que nunca se imaginó que en empedrado un puñado de hombres y mujeres un día abrirían su corazón delante de Él y serían libertados por ese bendito sacrificio que Él hizo por nosotros. Habrá alguien que hoy día pueda reconocer y decirle gracias. Que pueda genuinamente abrir su corazón delante de Él y decir gracias por la preciosa sangre. Gracias por tu cuerpo molido. Le voy a leer un poco del Salmo 22, hermano, para que usted pueda entender. Gracias por todo lo que has hecho. Gracias por tanto amor y tanta misericordia. Gracias por haberme mirado cuando nadie lo hacía. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, pues que Él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nunca olvides que esta cena, nunca olvide que esta cena está preparada a base de la muerte de aquel que se colocó en el lugar que estaba usted. Éxodo 17 nos habla cuando sale agua de la roca. Él es la roca viva, la piedra viva. Él es el que nos ha dado la libertad y la liberación. De Él ha fluido la sangre que nos lavó y nos limpió. Él es la salvación que nuestra vida necesita. Cuando en unos momentos más tome el pan y lo coma, recuerde que Cristo tuvo que pagar con su vida por eso. Cuando tome la copa y la beba, recuerde que hubo un justo que no escatimó el ser igual a Dios ni a cosa que aferrarse, sino tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, la muerte más vergonzosa para la época. Póngase de pie, por favor. Y en esta oración abra su corazón, dele gracias. Y yo le voy a pedir que aunque a usted le cueste trabajo, cierre los ojos hoy día y ore delante de Él. Y por último, por amor de los del lado, si a usted no le interesa, pero ore delante de Él. Y deje que Dios trabaje con el que tiene que trabajar. Señor, gracias. Señor, es cierto, había oposición. Pero Señor mío, cuando el león de la tribu de Judá ruge, los gatitos chicos se quedan callados, Señor. Padre, gracias. Gracias porque delante de usted, Señor, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que tú eres el Señor. Señor, gracias por ese sacrificio tan grande. Gracias, Señor, porque allí, Señor, en la casa de los israelitas, Señor, de los hebreos allí en Gosén,
Había, Señor, sangre de animal, Señor, en los dinteles, Señor. Señor, y la muerte no entraba, Señor. Ahora, Señor, su sangre, Señor, está sobre nuestras vidas. Y la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo de la gloria, muchas gracias por este momento. Muchas gracias por esta palabra. Muchas gracias por este amor incomparable y este amor tan grande, Señor. Muchas gracias por esta bendición maravillosa. Muchas gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Señor. Amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Mi hermano Luis pasa por este lugar. Perdón, mi pastora pase por este lugar. Y mis hermanos oficiales, los dos, pasen aquí, por favor. Mi hermano Luis, mi hermano Danilo, van a pasar aquí adelante porque vamos a consagrar los utensilios.